Uy, vamos, mira. Bien. Listo.
And this truck doesn't dig dirt like excavator. And smashes trash. Ooh, let's get a closer look. Ooh, hello. This is the car. We operate this. Hola, Pastor David, buenas noches. Buenas noches. Es una bendición tenerlo. Buenas noches, Pastor David. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Bendecidos. Es su cumpleaños, ¿no? Pastor David. Siempre es su cumpleaños, Pastor. Todos los días son mis cumpleaños. Felicidades, pastor. Queremos pastel. Ah, Con tamalitos de atole porque hace frío. un champurrado. Sí, pastor. Sí, el 5 de septiembre fue mi cumpleaños. Cumplí 33 años. ¡Qué joven! ¿Por dónde viene?
Esperamos ¿Eh? esperamos al doctor, ¿no? Sí, pastor. Bueno, ¿y qué cuentan mientras? Yo, Alma, tengo 39 años, estoy con mi esposo y mis niñas, y estamos ahorita, estoy haciendo varias actividades. Yo soy yo inyecto energía a mi entorno, a mi entorno social, porque encontramos muchos talentos que son por ejemplo, el maestro de básquetbol, y hace un año empezamos solamente con mis niñas a hacer ejercicio en las canchas, en las áreas comunes, pero finalmente un año después somos un grupo de más de 40 jóvenes, entre ellos chiquitos de 5 años en adelante, y estamos con este grupo trabajando muy padre, y en las mañanas ya abrió el maestro con apoyo mío y gracias a Dios decimos, porque ya estamos formando un grupo de 8 personas adultos ya, o sea, papás y mamás de casa, que nos damos tiempo de ejercitar baloncesto, acondicionamiento físico, y la verdad es una satisfacción muy padre formar parte de este proyecto. El entrenador lo hacía como terapia porque padeció de salud, y ahorita pues decía, señor Alma, yo no quiero cobrar, pero le digo, no, cómo no, su tiempo vale, y a todos les empezamos a cobrar 20 pesos, estamos felices con la clase. Aparte estamos igual, estoy llevando a cabo lo que es la actividad de un coro, acabo de abrir igual con otro talento que encontré de Venezuela, es un maestro de música, estamos abriendo el coro navideño, que es uno de mis sueños, y pues ya lo estamos llevando a cabo mi pequeña familia y otros amiguitos más, y estamos empezando con lo que son himnos navideños, y pues ya les pasaré los videos de las presentaciones en diciembre. Ahorita nos estamos preparando. Y en lo particular me gusta mucho cantar. Siempre ando cantando Pedro Infante, Jorge Negrete, las de antes. Tríos. Amorcito Corazón. Pero aguántenme porque la verdad estoy muy emocionada con esa área porque, ay, no sabe, yo amo a Libertad Lamarque y mi anhelo es llegar a su timbre, y la verdad es que es algo complicado, pero amo cantar y alcanzo a transmitirle eso a mis hijas y mi esposo, y se lo transmito a los chicos y a las chicas. ¿Qué más les puedo decir? He organizado las kermeses de por acá, estamos con pláticas con señoras, niñas, compartiendo la palabra. La verdad es que estoy muy contenta porque estamos llevando a cabo toda esa actividad. Sí. Oh, muy bien, muy Ir bien. hablando, pero hay que contagiar vida, salud, alegría, energía, hay que contagiar confianza, fe, y pues con todos los testimonios de oraciones que mis hermanos nos comparten en las mañanas, la verdad estoy asombrada, estoy impactada porque Dios está presente en todo, en el canto, en el básquetbol, con los niños, con los adultos, Dios está presente en todo, y aunque ahorita no veo mucho a mi familia por parte de mis padres y mis hermanos, sé que están bien. Y ustedes sé que están bien. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y qué más platican en lo que nos dan instrucciones? A mí tampoco me gusta el silencio. Hable, no hablo, o hable usted, maestro. No, yo ahorita voy a hablar un buen rato. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermano. David, ahorita te va a tocar hablar 60 minutos y sin parar. Sí. Maestro y pastor David de la Cruz. A tus órdenes, qué gusto verte. Aquí estoy siempre, si no me ves es porque no hablo, pero aquí estoy. Sí, ya te vi. Ya te vi, qué bueno, y qué gusto saludarte, y un abrazo bien fuerte. Bases bíblicas, maestro, bases bíblicas. Bases bíblicas. En octubre, a finales de octubre de este mes, sale otro libro que se titula El propósito del Evangelio, que trae parte de bases bíblicas: la salvación, la seguridad de la salvación, la justicia eterna, la redención. A ver qué onda, y después a ver si sacamos el de Los Ángeles. Angelología. ¿Cómo se va a llamar, pastor? Yo me llamo David de la Cruz. No, su libro. Se llama El propósito del Evangelio. Pastor, ya lo queremos ver en Mixcali. Pues sí, ¿verdad? Hay que... Ya nos abandonó.
No, no me diga eso. ¿Quién habla? Susana, pastor. Ya la vi, oiga. Ya lo fíjese extrañamos mucho. Ay, qué amable, qué linda, pero pues ahora sí que ahí, pues ahora sí que los pastores principales son los que dan pues hacen el rol de canela. No te puedes ir a lavar. ¿Cómo ve? Pues sí, pastor, nos tenemos que sujetar. Sí, sí. Muy bien, Todas- bendiciones a su vida. Muchas gracias. Igualmente, ya son las 8 de la noche con 5 minutos. Tiempo de ¿Cuándo sale Tlalnepantla. tu libro, pastor? ¿Cuándo sale tu libro? ¿En qué fecha lo tienen en venta ya? Va a salir, me lo entregan. Ahorita te digo. No he puesto tanta atención, maestro, en que usted se dedicara a escribir, pero ya que es así, ya hay una petición que le he hecho tanto a David como al maestro, al director Alejandro, y espero que con usted se lleve a cabo. Sería muy, muy bueno y muy impactante que pudieran hacer un libro de biografías. Por ejemplo, me encantaría leer un libro en el que incluyeran la biografía del doctor Alejandro, del maestro Alejandro y del doctor Armando Allucin, y por ahí he oído varios testimonios, que usted hiciera un compendio de testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de las personas, porque creo que eso sería y valdría muchísimo la pena. Pues estaría bien. Yo llevo escribiendo desde el año 2000 o un poquito antes. Y, por ejemplo, los estudios de Gálatas, Colosenses, de prédicas que yo ya he compartido. ¿No prendiste la luz allá afuera? Están revisando y son las que me están haciendo favor de imprimir. Mira, esta es la portada. Bueno, las primeras páginas, el propósito del evangelio ya está revisado. Yo quiero uno. Vale. Y la portada rápidamente se las muestro. Para que no hagas así bolitas. El propósito. Es este. Yo lo voy a comprar, pastor. Muchas gracias. Es este. El propósito del evangelio. Y también lo suben a la aplicación de Amazon, pastor, donde se leen los libros. No, El de usted, ¿no? no, mira, yo no me doy abasto, me ofrecieron hacerlo y se necesitan muchas cosas. No mucho, hay que darle seguimiento y también va en base a demanda, ¿eh? Sí. Va en base a la demanda. Y de los de Habacuc, pues nada más se vendieron 4,000. No, no es cierto. No, pero qué bueno hubiera sido, ¿no? El de Habacuc. Oye, pastor, mira, parece que Maries y el doctor se iban a ir al seminario de matrimonios. No sé si está Alejandra ya conectada o el pastor, y si no, bueno, a tu juicio, si esperamos o si está por ahí Ale para que nos dé la salida, o si consideras la indicación. que ya empecemos. A ver, deja escribirle. Porque es lo que yo espero para no... Y no nos arrancamos porque acabando con ustedes, yo les sigo a otra actividad, ¿eh? Yo Pues tengo un sí, estudio... pastor, porque ya son las 8:10. Sí, yo creo que sí. Yo tengo un estudio los miércoles por Zumba acá de Catepec y lo termino a las 7:30. Entonces, yo acabo con ustedes y sigo con otra actividad. Yo creo que vamos a hablarle qué es mole de olla, ¿no? Sí, pastor. Sí, nada más que cierren sus micrófonos los demás. Sí.
Vamos a pedir Por que favor. apaguen su micrófono. No se escucha, pastor. No estoy diciendo nada. No, era a propósito. Vamos a orar, ¿no? Está bien. Vamos a orar. Padre, en el nombre, sí me escuchan bien, ¿verdad? Nada más háganme así. ¿Sí me escuchan bien? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad. Te agradecemos profundamente que sigas obrando en nuestras vidas. Te presentamos este tiempo en el que creemos que tu Santo Espíritu te ha de glorificar. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, te exaltamos, en el precioso nombre que es sobre todo el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si tienen ahí el micro abierto, ciérrenlo porque se escucha mucho ruido y yo les agradecería mucho porque después del COVID me pongo ronco muy fácil. La que nuestra conexión. Y por último termina la conexión. Hermanita María Concepción tiene su micrófono abierto. Por favor, cancélelo. También Abraham Michel. Bueno. Voy a comenzar. Lucas capítulo 21, desde el verso 1 hasta el verso 37, 38, y nosotros podemos trazar estos 38 versículos, por lo menos en 5 partes. Y de esas 5 partes vamos a ver que se desarrollan desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y se sigue escuchando mucho ruido, ¿eh? Es Abraham Michel, hermano o hermana Abraham Michel, por favor apague su micrófono. No sabía que estaba abierto, pero... Bueno, les decía yo que Lucas capítulo 21 lo podemos nosotros trazar en 5 partes. La primera parte desde el verso 1 hasta el verso 4, la segunda parte versículos 5 y 6, la tercera parte desde el verso 7 hasta el verso 24, y posteriormente la cuarta parte del verso 25 hasta el verso 36, y la última del capítulo serían los versos 37 y 38. Santos amados, voy a leer los primeros 4 versículos y después de haber orado creyendo firmemente que el Espíritu Santo hablará en nuestras vidas, creo yo verdaderamente que diario vamos a seguir aprendiendo si diario buscamos la Biblia, pero yo me encontré con varias, yo procuro ver varios comentarios, algunos exegéticos, otros comentarios virtuales que se refieren únicamente por porciones de varios versículos, pero entre ellos yo investigué en la Biblia de Estudio de Ginebra, así también como la que todo el mundo conoce de MacArthur, el comentario crítico y explicativo de la Biblia. Consulté 4 y entre ellos me sorprendió, yo no lo sabía. ¿Qué es lo que no sabía? Se lo voy a decir. Dice el versículo 1, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Versículo 2, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta
de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Bueno, un número importante de comentaristas en relación y con relación a la palabra de Dios, pues al comenzar el capítulo 21 del Evangelio de Lucas, anteceden con el anuncio del Señor Jesucristo en su gracia, en su misericordia y en la bondad del Padre Celestial. Pero les decía yo que del versículo 1 hasta el versículo 4, el gran número de anotadores hablan sobre la viuda y el corazón de la viuda en una misericordia, obediencia y depositar toda su fe y esperanza en el Padre Celestial. Cuando nosotros leemos estos 4 versículos, lo primero que nos podemos preguntar cuando estudiamos de manera o en el exegesis de la palabra de Dios, ¿qué hace un pasaje? Me refiero al versículo 1 hasta el versículo 4, en medio de acusaciones y juicios. ¿Por qué? Porque en el capítulo 20, en la parte final de este capítulo, es desde el verso 40, desde el verso 27 hasta el 47, habla sobre la condenación y específicamente los últimos de los fariseos. En esa parte, verso 1 al 4 del capítulo 21, habla de la viuda, pero del verso 5 hasta el final del capítulo 21, verso 38, habla de acontecimientos futuros. Bueno, me llamó la atención mucho porque nos podemos preguntar en el exegesis qué hace un pasaje de una mujer de Jesús que levanta los ojos y que fija la mirada sobre las ofrendas. Bueno, es muy interesante porque pegado a eso también se habla de la riqueza del templo, pero entre dos panoramas, hablando de hipocresía de los fariseos y de juicio venidero, lo que dice algún anotador que, ¿por qué este comentario? Bueno, algunos insisten que hablaba de la caridad de la mujer, la vida quedaba pues prácticamente sin nada, la vida quedaba a expensas únicamente de la fe. Pero las frases levantando los ojos y que vio a las personas que se muestran en los primeros versículos, habla también de los ricos que echaban sus ofrendas en el arca. Bueno, el arca de las ofrendas estaba ubicado en el patio de las mujeres y consistía en 13 receptáculos en forma de trompeta en donde las personas depositaban sus ofrendas. Vemos que hay ricos y que estos echaban el arca de las ofrendas, pero había una mujer muy pobre que echaba 2 blancas. Esta palabra pobre, pobre describe a alguien con escasez extrema, con mucha necesidad, no en la indigencia, pero a punto de. Y esta deposita las monedas y Jesús estaba prácticamente viendo todo lo que se estaba llevando a cabo. Bueno, seguía la pregunta, ¿no? Y es muy interesante porque entre los fariseos y el juicio, un anotador dice que está esta mujer pobre, prácticamente no en la indigencia, pero sí en la miseria, con mucha necesidad. Habla pues del corazón de los fariseos y de la hipocresía de las falsas religiones que absorben, que le quitan todo al pobre y que refleja una realidad de una falsa religión, como son los fariseos. Me refiero a los que tienen ese corazón de avaricia, que le quitaban todo al pobre, que le quitaban todo despojándolo del sustento, ¿no? Entonces, ¿por qué hace el señalamiento el anotador? Porque los fariseos que según deberían prácticamente de cuidar de las viudas, de las mujeres solas,
no estaban haciendo eso, porque de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 7, desde el verso 9 al 13, de que Jesús les dice, ustedes invalidan la palabra de Dios por causa de la tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o la madre va a morir irremisiblemente. Y luego los confronta diciéndoles de que ellos no estaban cuidando de las mujeres viudas y no estaban cuidando de las mujeres solas mayores de 60 años. Entonces, para algunos, la observación en el versículo 1 al 4 de Lucas capítulo 21 tiene ese enlace de la hipocresía de los fariseos que se menciona en los últimos capítulos, en los últimos versículos del capítulo 20, y el juicio a una falsa religión o a falsas personas al término del capítulo del versículo 5 en adelante del capítulo 21. Entonces, muchos de nosotros, bueno, al menos yo, había visto en algunos comentarios que la mujer depositaba su confianza y que Jesús hacía la observación de esa disposición de la mujer al contrario de los fariseos. Y les vuelvo a repetir que estos dos comentaristas coinciden en que lo que estaba haciendo el señalamiento o la observación en estos versículos es que Jesús estaba evidenciando la falsa seguridad de la mujer en la religión y lo absorbente, lo miserable que son la falsa religión, de quitarle todo a las personas, inclusive pobres. Bueno, la historia de la viuda revela una religión engañosa, farisea, que completamente la religión se alimenta de falsas esperanzas que les da a los pobres y que el dinero siempre ha estado en el corazón de una religión satánica. Y hasta acá podemos ver ese pequeño comentario que hace el anotador, y seguido de eso me impresiona que siempre se ve pues prácticamente el corazón duro de las personas religiosas, pero después de ver la miseria de una religión falsa, el corazón de la mujer que lo da todo en una esperanza, sigue el versículo 5 en donde dice la palabra de Dios. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no queda piedra sobre piedra que no sea destruida. Muy bien, vemos el templo, vemos ahí donde estaba Jesús reunido y donde se juntan las ofrendas, que estaban en el salón de las mujeres. Pero ahora vemos que Jesús se refiere y hace la observación en el versículo 5 sobre el templo. Bueno, el Hijo de Dios hace la observación de dos cosas. La manera en que estaba revestida el templo, que habla de piedras preciosas, ofrendas votivas. ¿Qué es eso? Bueno, resulta que estas ofrendas eran de personas acaudaladas con mucho dinero, ricos que únicamente daban dinero con el fin de obtener fama o publicidad de una aparente piedad. Pero cuando dice específicamente este texto en el contexto histórico, el templo no estaba terminado. La construcción de esa impresionante y magnífica estructura era una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo y que se había iniciado medio siglo antes de Herodes el Grande y no estaba aún terminada. Entonces había ofrendas de personas que se comprometían, específicamente ricos, con oro, dinero, plata, y el templo fue construido con piedra blanca brillante, pulida como el mármol, y contenía gran cantidad de habitaciones, pórticos, columnas, plazas, atrios, así como cuevas, cisternas, pozos para almacenar agua. Y el más alto de sus muchos niveles
se elevaba a decenas de metros por encima del valle de Cedrón. El muro occidental de la construcción, de la estructura principal del templo, estaba cubierto con placas de oro. Hágame el favor. Entonces era algo impresionante, que brillaban con los rayos del sol de la mañana sobre el monte de los olivos. Y los discípulos observaban en particular en cada uno de los muros el bloque que también estaba adornado de hermosas piedras, donadas por muchos ricos, al igual que sus antepasados que habían hecho en el templo de Salomón. Pero antes de que se me olvide, estas ofrendas votivas simbolizaban un voto hecho por los donantes. Ya les decía yo, consistían por placas, esculturas, otros tesoros artísticos, que incluía una vid de casi 2 metros de alto con uvas de oro. Y esta vid fue donada por Herodes, que se hallaba en todo el templo, y debió haber muy parecido, inconcebible a los discípulos, de una estructura tan imperecedera, enorme, adornada, valorada tanto en su magnificencia como por su costo, que sería destruida alguna vez. Sin embargo, el templo no escaparía al juicio venidero sobre la incrédula nación. Jesús les declara en el versículo 6, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Esto, mis amados hermanos en la fe, estas palabras se cumplirían literalmente en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos, el instrumento humano de la ira divina, levantaron andamios alrededor de los muros de este templo y sus edificios, y llenaron con madera y otros materiales inflamables y les prendieron fuego. El intenso calor de las llamas hizo que las piedras se desmoronaran después de ser desmantelados, tamizados para encontrar todo el oro fundido. Los escombros fueron lanzados al valle de Cedrón y solamente las enormes piedras de los cimientos se mantuvieron intactas en parte. Sin embargo, esas piedras no formaban parte del templo mismo, sino que eran apoyos para el muro de contención. Los discípulos quizás recordaron en el Antiguo Testamento que habría juicio sobre los enemigos de Israel relacionado con la venida del Mesías, que Dios se manifestó en Zacarías capítulo 12, versículos 8 y 9. Y fíjense ustedes que en contraste con la destrucción de los enemigos de la nación, probablemente estos habrían sabido que a Israel se le prometió salvación, tal como se menciona en las Escrituras. Y todo eso sería seguido por el glorioso reinado del Mesías en el reino sobre esta tierra. Y para mirar con más detenimiento la profecía de Zacarías, también se predijo que antes del tiempo de la salvación de Israel sería destruida Jerusalén. El Señor declaró ahí en Zacarías, ¿verdad? Él declaró, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Mis hermanos, por consiguiente, la venida del Mesías produciría tanto juicio como destrucción, así como la restauración y salvación definitiva de Israel. Saben que a mí me llama mucho la atención, digno de estar estudiando, cómo Oseas, Zacarías, Isaías, Habacuc, cuando estaba yo estudiando Habacuc y que gracias a Dios se publicó este libro, me impresiona porque hay profecías que tienen un doble cumplimiento, permítanme el término, y me refiero que se cumplen cronológicamente hablando en el tiempo en que el profeta escribe lo que el Espíritu Santo le dice, y tendrá otro cumplimiento en la restauración venidera que habla ya de la Nueva Jerusalén. Bueno, vamos a leer el versículo 7, porque después de que es esta exposición por el Señor Jesucristo, dice el verso 7, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto?
¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Aquí, mis amados hermanos en la fe, es impresionante. Antes de pasar al versículo 8. A la luz de la predicción que hiciera el Señor Jesucristo acerca del juicio venidero, los discípulos hicieron estas dos preguntas, por lo menos. ¿Cuándo ocurrirá el juicio del que hablaba? ¿Y cuál será la señal de su venida? Dos. Hasta acá dos preguntas. ¿Cuándo será este juicio? Ellos no eran completamente ignorantes en cuanto a los elementos de la venida del Mesías, ya que el pueblo judío tenía un sistema bien desarrollado de escatología, como nosotros lo podemos estudiar, ¿verdad? Y ver un libro histórico, que es el segundo libro de Baruch, ¿verdad? Y ahí vemos cómo habla de un juicio venidero. Y como también podemos leer el libro de Esdras, apúntenle por ahí, Esdras capítulo 9, verso 3, y en Mateo, para confirmar, Mateo capítulo 24, verso 7 y versos 29. Los cielos van a caer a la tierra, ¿verdad? Objetos ardientes, producirán luces grandes, deslumbrantes, reluciendo en medio de las gentes, la tierra, así como se sacudirán en esos días la mano del Eterno, los peces del mar, las bestias de la tierra, las innumerables greyes de las aves, todas las personas humanas, todos los mares tendrán sacudidas en la presencia del Eterno, y habrá un pánico impresionante. Si seguimos, amados, de manera exegética, cada versículo de lo que viene a continuación es impresionante. Es de verdad de terror. Ni el mejor, no es mofa ni burla, ¿verdad? Es ni el mejor escritor mundano o del mundo pudiera escribir tal situación tan triste, ¿verdad? Por consecuencia del pecado en la humanidad. Y bueno, mis amados hermanos, uno de los primeros acontecimientos que describe el Señor Jesucristo está en el versículo 8, pero es importante señalar y preguntar por qué Jesús debe de regresar a la tierra. Sería muy fácil que el arrebatamiento fuera así ya, pero antes que todo eso Jesús prometió regresar. La segunda vigilia que llaman algunos, que es el arrebatamiento de la iglesia, Jesús no va a pisar la tierra, va a enviar a sus ángeles por esa cosecha, y en la segunda venida es donde va a ser impresionantemente el juicio que menciona Oseas capítulo 9, que prediqué la vez más reciente sobre eso, en el capítulo 9 de Oseas, que dice más o menos que lo sepa Israel, vienen días de juicio, de retribución. Entonces es algo que no va a desconocer Israel ya de antemano por la palabra de Dios, las escrituras, el anuncio de los testigos, los 144,000. Seguro no va a haber alguien que diga no sepa, no sepo, no sé, ¿verdad? Como dicen los niños, no sepo. Pero fíjense ustedes, en el versículo 8 dice, él entonces dijo, mirad que no seas engañados. Aquí tenemos gran enseñanza, nos podemos tardar un tiempo importante, porque habla de falsas doctrinas, falsos milagros, falsas guías, y luego dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Bueno, hay muchos oráculos, profecías, en donde anuncian, por supuesto, el regreso del Señor Jesucristo. Pero lo importante del caso es de que aquí está hablando de que aunque haya abundante evidencia bíblica, va a haber hombres burladores, orgullosos, que siempre han negado la realidad del Señor Jesucristo. Hombres que dirán no existe el rapto, no, al contrario, no estamos muy lejos, Tenemos en México una secta
a nivel mundial que se llama La Luz del Mundo, y esa ha dicho siempre que sus líderes son literalmente Cristo encarnado, y esa es una herejía, esa es una blasfemia. Le cantan himnos a su líder. Tenemos también tanto Pare de Sufrir, niegan la eficacia de Jesucristo, la eficacia de la bondad, niegan a Jesucristo como Dios. Los testigos de Jehová niegan a Jesucristo. O sea, hay cantidad impresionante de personas que se atribuyen ser Dios. Un hombre que ya murió, que se decía Jesucristo hombre. Ahora la mujer es mujer Cristo, la esposa. Y así cantidad impresionante de personas que dicen ser el Mesías. Hace alrededor de un año, y todavía en este año, alrededor de enero, febrero, un jovencito alrededor de 24 a 25 años dijo ser el Mesías, y un grupo importante allá en Israel lo estaba apoyando, y dijo que se iba a manifestar en las fiestas de las luces, que la fiesta de las luces es alrededor de septiembre, octubre, noviembre, de ese grupo, en esos tiempos, y él dijo que se iba a manifestar. Y bueno, nada de esto va a ser hasta que haya acontecimientos interesantes que marca la palabra de Dios. Y fíjense ustedes, antes de que Jesús viniera por primera vez a este planeta físicamente, también la palabra de Dios nos enseña algo muy interesante. Fíjense ustedes, antes de que Jesús pisara la tierra, en el cumplimiento de su primer venida, hubo personas también en las que se dijeron ser Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y tan impresionante esto que Josefo lo menciona en su obra La Guerra de los Judíos y en Antigüedades. Entonces, hermanos, va a haber cosas que son muy parecidas, pero lo impresionante del caso es que cuando nosotros mantengamos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y mantengamos la fe de la que habla el apóstol Pablo, que él llega a la meta y guardó la fe no es la salvación, porque él ya tiene la salvación. Habla de la fe de la palabra de Dios. Entonces, Dios hizo muchas promesas con relación a la primera venida, entre ellas que nacería de una virgen, que nacería en Belén, que Dios los llamaría de Egipto. Eso está en Mateo 2, 3, capítulo 2, verso 13, que sería descendiente de Isaí, el padre de David, que sería ungido por el Espíritu Santo, Isaías capítulo 11, verso 1 y 2, que entraría a Jerusalén montado en un pollino, Zacarías 9:9, que lo abandonarían sus discípulos, dice Zacarías capítulo 13, verso 7. O sea, hay cantidad impresionante de profecías y de Isaías, Zacarías y Miqueas, y todas ellas anunciando pues la primera venida del Señor Jesucristo. Ahora, las declaraciones de Jesús exigen, permítanme el término, que Jesús venga por segunda vez. Y esas declaraciones, él las dijo en Mateo 24, en Lucas capítulo 21 que estamos estudiando, desde el verso 5 hasta el verso 36, cuarta parte, ¿verdad?, de esta porción, en donde él dice en Marcos y en Mateo, ¿verdad?, que él se iba, pero iba a regresar. En Marcos capítulo 14. Nos vemos porque la verdad me ha ido mal. No, siguen. Hermanos, por favor, cierren sus micrófonos. Por favor. ¿Pueden cerrar los micrófonos, por favor? Bueno, si no, no vamos a poder avanzar. Bueno, punto de respeto, por favor. Entonces, les decía, mis amados, ayúdenme, ¿no? Porque trato de alzar la voz o levantar el volumen para que se escuche y Hermana Lolita, por favor,
Micrófono, hermana Lolita. Y les decía, que el Señor Jesucristo dijo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso él lo dijo en Marcos capítulo 14, verso 62. Así como si nosotros leemos las parábolas, ilustra las parábolas del Señor Jesucristo, la segunda venida. Mateo 24, verso 51, 45 al 51, Mateo 25 del 1 al 13, Lucas capítulo 12, verso 35 al 40. Entonces, todo esto es también y nos enseña una garantía del Espíritu Santo. A mí me viene a la memoria cuando termina Apocalipsis diciendo el Espíritu Santo y la iglesia, ¿no? Que Cristo venga y el Espíritu dice, ven. La iglesia dice, ven. Entonces, hay escritura que nos dice todo ello. Bueno, dice la palabra de Dios. Entonces, voy a leer Lucas capítulo 21, verso 8. Entonces dijo, mirad que no seas engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Parte final del versículo 8. Mas no vayáis en pos de ellos. Verso 9. Cuando oigáis de guerras, se dice, o sea, es impresionante ver que durante la historia del mundo ha habido impresionantemente tiempos de guerras. Ha habido solamente un espacio, si se juntan estos espacios, de 15 años de paz. De ahí toda la historia de la humanidad ha habido guerras. Ahora, unas de las más sobresalientes o acontecimientos sobre las guerras se describe hoy en esta fecha, es a la Primera Guerra Mundial. Y después de estas guerras, habla de sediciones. ¿Qué es una sedición? Esto se está viendo a nivel mundial. ¿Ya? ¿Qué es una sedición? Es un grupo de gentes, de personas que se levanta en contra de un gobierno con el fin de derrocarlo. Entonces, eso ya está muy visto. Estamos viendo que entonces, oigas de guerras y de grupos que se levantan en contra del gobierno para derrocarlo, son acontecimientos. Dice la Biblia, no te alarmes, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Ahora, habla la Biblia en el versículo 10. Entonces, les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Amados, si nosotros nos damos cuenta, de acuerdo a los avances tecnológicos, desde que se inventó la escala de Richter, ha habido 35 que han tenido un registro de magnitud calculada arriba de 8.5. Me refiero a los sismos. Entonces, en 1960 en Chile hubo un terremoto de 9.5. De ahí se encadenó una docena de terremotos con magnitud de 8.5. Hubo en 1964 en Alaska un terremoto de 9.2. En el año 1985, que está registrado en nuestro continente, los Estados Unidos mexicanos, México, un terremoto de 8.5, y en el año 2004, en el Océano Índico, cerca de Sumatra, alcanzó el 9.1. O sea, hay personas que dicen que no se veía, no es que temblara está temblando ahora muy seguido, dicen algunos científicos, sino con los avances tecnológicos se puede detectar con facilidad los terremotos. Yo creo, en lo personal, que independientemente de las placas que se están moviendo, la falla de San Andrés que ya se está separando, yo creo
que ahora sí hay más terremotos de acuerdo a la historia de la humanidad, porque la tierra está gimiendo, ya está la tierra protestando, permítanme el término, ¿no? Entonces, sí ha habido incremento de terremotos. El terremoto que va a destruir la 10ª parte de la ciudad de Jerusalén y que se describe en Apocalipsis capítulo 11, verso 13, va a ser catastrófico, y que se describe en Apocalipsis va a ser impresionante. Ahora, Santos, habla de hambres y pestilencias. Habrá terror en grandes señales del cielo. En resumen, después de que hay terremotos, mis amados, después de que hay hambre, pestilencias, plagas, miren nada más, todos lo vivimos, lo que ocurrió en estos 2 años pasados con el COVID, que fue impresionante. Corazones se mostraron, hay gente que se apartó de Cristo, hay gente que se aferró a la fe, que fue fiel, otros tantos pues partieron con el Señor, pero lo interesante del caso es cómo a mí me llama la atención cómo sucedió. Dios lo permitió, por supuesto, haya sido inventado o no haya sido inventado el virus, fabricado en un laboratorio o no haya sido fabricado, Dios lo permitió. Pues las naciones, yo estaba escuchando en ese momento que yo regresaba de predicar, de grabar, porque las calles estaban solas, no, la iglesia nunca descansó, la iglesia, nunca dejamos de dar estudios, nunca dejamos de predicar el evangelio, nunca dejamos de anunciar las buenas nuevas. Entonces yo me acuerdo que regresaba yo solo, la familia se quedaba aquí en la casa y nos juntamos todos los pastores, sur, norte, Izcalli, nos juntamos ahí en el norte, ahí convivíamos, orábamos, de veras que fue algo bonito, dentro de lo más triste, pero regresando yo escuché a un hombre que ustedes conocen muy bien, que se llama Joaquín López Dóriga. Estaba escuchando el noticiario y él dijo algo muy impresionante, dijo, por primera vez el mundo está unificado y a la par John MacArthur en su iglesia que nunca cerró, tuvo una demanda por algún grupo y fue algo impresionante porque les ganó la demanda. Él dijo con relación a lo de las pestilencias, la unificación, dijo él, el mundo está unificado. Es la plataforma del anticristo. Entonces vemos cómo se están armando todo esto y que habrá terrores, señales en el cielo. Dice el verso 12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Quiere decir, mira, ahí te va, hermanos. Vida Nueva para el Mundo ya ha sido sancionada por el Evangelio. No sé si ustedes han dado cuenta, pero 2 veces les llaman strike en YouTube. Ha habido ya 2 strikes en Vida Nueva para el Mundo por lo que se dice o por lo que se habla en la predicación. Entonces, ha estado congelada, que no se puede ni ver, ni transmitir, ni subir, nada. Y es por el Evangelio. Entonces, nos damos cuenta que Facebook también nos ha censurado. En lo personal, a mí ya me dijeron que no debo de hablar, alguien dijo por ahí, no se debe de hablar ni en contra de lo de Ucrania, ni en contra del homosexualismo, ni en contra del LGTB+, no se debe de hablar ni en contra de nada que vaya, según ellos, en contra de la unidad. Entonces, si nos damos cuenta, mis amados hermanos, cuando aquí dice os perseguirán y os entregarán a las sinagogas, en las cárceles, ciertamente será en un tiempo, creo yo, que no va a estar la iglesia. Ahorita estamos viendo un panorama en donde ya te censuran, te dicen, no hables de esto. Va a haber cristianos que van a entregar a genuinos cristianos por predicar el verdadero evangelio. Simplemente ahorita yo les digo que Vida Nueva ha sido censurado,
Vimos también cómo ya Vida Nueva para el Mundo, la página, el doctor Armando ha sido censurado varias veces. O sea, no una, muchas veces. ¿Por qué? Por lo que habla del Evangelio del Anticristo, lo que dice la Biblia del Anticristo. Entonces, esto es la antesala a una persecución terrorífica encabezada por el Espíritu y el mismo Anticristo y el falso profeta. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Dice el versículo 13, y esto será ocasión para dar testimonio. Entonces, quien ha caído en el tambo, en la cárcel, en los separos, que hemos vivido eso, o damos testimonio, o pasa algo raro, ¿no? Pero sí de verdad se ha presentado esta ocasión para dar testimonio. Y la Biblia dice en el verso 14, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. ¿Qué dice el Señor Jesús? Si te agarran por causa de ser cristiano, si te meten al tambo, a la cárcel, a los separos, porque vas en contra del LGTB y tú tienes tus convicciones, no vayas pensando y diciendo, si me agarran voy a decir esto. No. La palabra de Dios se interpreta por sí mismo y la palabra de Dios se defiende solita. Y si tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, morando en nuestros corazones, como dice Juan, capítulo 7, verso 37, de su interior corren ríos de agua viva, el Espíritu Santo nos va a defender. O sea, no tengamos temor. Estamos viendo Lucas, que aunque los acontecimientos son, creo yo, después de que parta la iglesia, creo yo que lo que está pasando ahorita es la antesala antes de que se vaya a la iglesia. Dice el versículo 16, seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, matarán a algunos de vosotros, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Fíjense ustedes, ahora, verso 20, esto es impresionante. En el verso 20, después del terror, después de la persecución, después de las amenazas, después de que algunos van a ser echados en la cárcel, después de que esto es como de veras como una película, se dan cuenta, es la realidad y va de manera progresiva y en incremento. Dos cosas, progresiva y también incremento. Ahora, dice el verso 20, pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción, que dice la Biblia, ha llegado. Mis amados, es la señal conectada con la abominación desoladora. Aquí podemos diferir, muchos hermanos, ¿en qué? En el arrebatamiento. Muchos dicen que vamos a pasar la gran tribulación, que vamos a ver al anticristo y que la iglesia se va a ir después de la gran tribulación. Otros dicen, que es lo que yo creo y estoy convencido, de que va a ser antes de la gran tribulación y en cualquier momento. Es inminente. Otros dicen, ¿verdad?, que va a ser en medio. En el momento que se manifieste el anticristo, parte la iglesia. Lo que nosotros tenemos que estar seguros, amados hermanos en la fe, es que estamos viendo la higuera, Israel, las señales. Entonces, esto es impresionante y hermoso porque tenemos el periódico más seguro, permítame la expresión, más confiable, que no tiene alteraciones y que es la palabra de Dios, que nos dice, antes de todo esto, estemos preparados. Dice el versículo 21, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, los que estén en medio de ella, váyanse, los que estén en los campos, no entren en ella, dice el verso 22, porque estos son días de retribución. Estos días de retribución, hace rato que todavía estaba yo repasando, me recuerda a Oseas capítulo 9, verso 7, donde dice que lo sepa Israel, son días de retribución. Ahí les va.
Los días de retribución rápidamente, porque ya van a dar las 9, es cuando Oseas habla al pueblo de Dios y compara a los que no son cristianos, a los que no eran judíos, se decían ser judíos, estaban sirviendo como sacerdotes, algunos ministraban, otros estaban dentro del pueblo y estaban viviendo como en los días de Gabá, homosexualismo, idolatría, sodomía, como en los días de los jueces, los días de Gabá, entonces, como en los días de Lot, y por causa del pecado, la retribución debida a su extravío era un juicio. Lucas capítulo 21, verso 22, Oseas capítulo 9, versículo 7. Esto es impresionante, porque la Biblia no se equivoca. Y si el Espíritu Santo está hablando, es que hay algo que dice el verso 22. Se cumplan todas las cosas que están escritas. Es decir, todo al pie de la letra se va a cumplir. Dice el verso 23, mas hay de las que estén encinta y de las que crean en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Sobre quién? Israel. Aquellos que no son verdaderamente salvos, no son el pequeño remanente. El pequeño remanente va a ser guardado. Verso 24, y caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta los tiempos gentiles que se cumplan. Del verso 25 hasta el verso 36, la recomendación es, esto es impresionante, segunda venida de Jesús. Habrá señales en el sol, la luna, las estrellas. La tierra va a angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor, la expectación. No hay nada más hermoso en un cristiano que mora el Espíritu Santo y le da seguridad, le da paz, le da esperanza, ya le dio convicción, mis amados hermanos. Y hay de los que no tienen a Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente están, como dice Daniel, capítulo 12, verso 4. La ciencia aumenta, irán de allá para acá, buscando respuestas. Pero nosotros tenemos la palabra más fiel y segura. Amados hermanos en la fe, dice el Señor Jesucristo, vean a la higuera, verso 29. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis vosotros que viene el verano y que ya está cerca. Así también vosotros, cuando veas que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Aquí, hermanos, nos podemos también invertir mucho tiempo. Contar desde 1948, pero hay que contarle con el calendario judío. De ahí contarle los años que se menciona de una generación, 80 años, y es el tiempo promedio. Tiempo promedio. Nosotros no sabemos el día y la hora, pero es el tiempo promedio del cumplimiento, ¿verdad?, de la segunda venida de Jesús. Y dice también, verso 34, mirad también por vosotros mismos que por vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez, de los afanes de la vida, y que venga de repente sobre vosotros aquel día. Esto es una llamada de atención para todo aquel que se llame cristiano. Se ha suavizado, se ha aligerado, se ha adormecido gran parte de la iglesia. Muchos ya no se discipulan, van a un estudio bíblico como si fuera una función de cine, o en una clase nada más les falta, ¿verdad?, el plato de birria y la gaseosa. No hay seriedad. La vida de muchos cristianos está completamente con falta de seriedad, y se va enfriando la persona que ya llega a un engaño en decir, si somos maduros, podemos tener este tipo de cosas, podemos practicar aquellas otras cosas.
inmoralidad, pecado, mientras la palabra de Dios dice que aquel que tenga esperanza, dice la primera carta de Juan, purifíquese y santifíquese cada vez más. Dice el versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, mente despierta, oración, pues en todo tiempo orando que veis tenidos, por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amados, que sea el poder del Espíritu Santo que nos ayude a mantenernos en oración y en comunión con el Padre Celestial, y que Dios nos tome en un momento que estemos glorificando el nombre de Dios. No en las cantinas, no en el prostíbulo, no con la amante, sino que sea para la gloria de Dios. Finalmente, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios, y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Mis amados hermanos en la fe, santos hijos de Dios, el Espíritu Santo sigue hablando a cada uno de nosotros para que nosotros nos mantengamos hasta llegar a la meta, guardar la fe y seamos arrebatados. Siendo dignos, no lo somos, pero creemos que la misericordia de Dios y el poder del Espíritu Santo nos ha de mantener hasta que llegue el Señor Jesucristo. Creo que ya está ahí el doctor Alejandro, o no sé si sea Ale. Pastor David, una pregunta antes de que se vaya, antes de que cierre. La última cita que dio de Primera de Juan, ¿es todo el capítulo? Primer carta de Juan, sí. Espérame, Ah, ok. espérame. Y de hecho, me acuerdo porque estaba haciendo hace rato, en la mañanita, ahí te la doy con claridad, el estudio de Proverbios, que vamos a grabar el viernes. Ahí se los encargo. Ahí te va, está hermoso. A ver. Ahí te va, apúntale una. Apocalipsis capítulo 22, verso 11. Gracias, pastor. Y ahí te va otra, espérame. Primer carta de Juan, capítulo 3, verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Primer carta de Juan, capítulo 3, verso 3. Gracias, pastor. A la orden y con mucho gusto. Ya paró de llover. Gracias, pastor. Agradezco mucho tu enseñanza, como siempre, muy edificante. No sé si está Alejandra o el doctor Alducin. No, yo no los veo. Ahí está la imagen. Muchas gracias por los comentarios que están haciendo. Gracias, Pastor David. Al contrario, gracias por permitirme servirles con todo mi corazón. Gracias, pastor. A la Muchas orden. gracias, pastor, muy edificante. Tal vez los pastores no tengan muy buena señal, los pastores. Yo creo que Alducin. sí. Vamos a despedirnos en oración. Hola, funciona el Bueno. audio. Vamos Ya a... cayó. Porque- Bueno. ¿Ya me Vamos escuchan, a- verdad? Ah, ya.
Ay, perdónenme, tuve muchos problemas con la Dale, red gracias. y apenas No, ahorita estoy pudiendo hablar, perdón. Qué bueno que pudieran llevar a cabo la sesión y David, muchísimas gracias por la participación de hoy. no me Si lo gustas tú cerrar con el estudio y pues lo siento, pero pues ahora sí que no estuvo en mis manos, he estado luchando toda la noche con él, pero No, yo, no te bueno, preocupes. Ten paz en tu Gracias. corazón y aprovecho para decirles también que la próxima semana es cumpleaños de Ale, ¿verdad? Entonces, le mandamos un aplauso para que se Gracias, relaje. gracias. Tranquila. Feliz Para que me lleven mi cumpleaños. pastel, ¿verdad? Rapidez. Ahora sí, pastel, a tamal y atole. Sí, feliz cumpleaños, Ele. Muchas gracias, gracias. Ahí espero los pasteles de todos para festejar. Entonces, como dice el Salmo 195,000, no os hagáis con el regalo. Vamos a orar. Señor y Dios, muchas gracias porque nos has permitido juntarnos. Gracias porque tu Santo Espíritu sigue hablando en nuestro corazón a fin de seguirnos perfeccionando en tu palabra, santificándonos, seguir teniendo esa esperanza, y esa esperanza no avergüenza porque es en Cristo Jesús. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, te pedimos que bendigas al doctor Alejandro Alducin, a su esposa Maríes, a sus hijos, a sus nietos, al Instituto Teológico Vida Nueva para el Mundo. Hoy te alabamos, Señor, y gracias porque sigues bendiciendo a cada una de tus ovejas para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Muchas buenas gracias, noches. pastor. Buenas noches. Gracias. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias.